Señores, de regreso estamos y nos acompaña nuestro amigo el doctor José Miguel Sánchez, que con él hablaremos hoy sobre los fibromas. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, Pablo. Qué bueno, buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Sí. Está con nosotros para hablar sobre este tema tan importante, tan común, como usted me decía, tan frecuente que se ve en las mujeres, el tema de los fibromas. Nos gustaría que nos explicara qué es esto. Bueno, Sí. antes que todo, buenos días a todos Sí. los amigos y a las amigas televidentes. Sí. Un placer nuevamente estar con ustedes en este programa. Mira, Pablo, los fibromas no son más que un crecimiento anormal en la musculatura lisa del útero, específicamente en la capa media en el miometrio. O sea, esto es un crecimiento que la mayoría de las veces se explica por una sobreproducción de estrógeno. Cuando tenemos un hiperestrogenismo, pueden desarrollarse los fibromas, y esto es una de las causas por lo que ellos se producen con más frecuencia. Sí. Cuando te hablas de una sobreproducción de estrógenos, ¿qué producen los estrógenos? ¿Qué es estrógeno y qué lo produce? Mira, los estrógenos son dos de las hormonas que se producen a nivel de ovario. Okay. Específicamente la progesterona y los estrógenos, que son las que gobiernan la menstruación. Okay. Cuando hay alguna actividad en que los estrógenos están muy aumentados, como por ejemplo, en el caso de la obesidad, se ha demostrado que las pacientes muy obesas tienen una tendencia a producir estrógeno en dosis muy alta. Sí. Entonces, esto hace una sobreestimulación sobre la musculatura lisa del miometrio, que es la capa media del útero, y la hace crecer de una manera anormal. Sí. Se ve con mucha frecuencia. De cada 3 mujeres entre los 35 y los 55 años más o menos, una de ellas tiene mioma. O sea, un 30 y pico de por ciento, 30%. Porcentaje muy elevado, Muy elevado. Que están ya en una vida sexual activa y hasta que llega la menopausia, porque mira la importancia. Cuando llega la menopausia, las mujeres, si tienen fibroma, esto tienen tendencia a disminuir. Por eso Okay. no se ve con mucha frecuencia ya en mujeres después de la menopausia. Tenemos una encuesta, doctor. Salimos a la calle. Siempre preguntamos a los televidentes o a los ciudadanos qué provocan los fibromas. Así que en este caso, vamos a ver la encuesta del día de hoy. Fibromas normalmente creo yo que podrían salir por los descuidos que tienen la mujer y la falta de chequeo. Por la pérdida de hijos. Por los malos hábitos que tenga, por infecciones. No, ni idea tengo realmente. A veces por descuido que la gente no van al médico y le salen cosas y no se dan cuenta. La mala alimentación y que no se chequea a tiempo con el médico. Directamente eso ya viene siendo descuido de las mismas mujeres. Doctor, ahí vimos, ¿no? ¿Qué le pareció la encuesta? Bueno, ella realmente, la mayoría contestaron que por descuido. Sí, por no chequearse. Por no chequearse. Esa realmente no es la causa como tal, pero no cabe duda que si la paciente no va al médico con frecuencia, o sea, no se chequea, en un momento determinado, miomas pequeños que tú puedes diagnosticar tempranamente, en un momento determinado, cuando vayan al médico, van a ser ya miomas que muchas veces nosotros no podemos hacer nada más que tratamiento quirúrgico. O sea que sí tiene mucha importancia la respuesta que ella han dado en el sentido de que deben realmente ir al médico. Pero ¿cuáles son las causas entonces reales, doctor? O sea, ¿o qué puede provocarlo? Bueno, además de ya lo que usted hablaba de... Como te decía anteriormente, se sabe seguro que cuando hay la aparición de mioma está muy relacionado cuando hay un hiperestrogenismo, o sea, cuando los estrógenos están bastante aumentados. O sea, no tiene relación directa con infecciones, con el tema de alguna enfermedad de transmisión sexual, no hay relación con esto. Con eso no hay, nosotros tenemos que ser claros, con eso no hay ninguna relación en la aparición, porque recuérdate, Pablo, que son tumores, son lesiones que comienzan a crecer sin uno realmente tener una causa específica, o sea, ahí no hay, eso no es por infección ni por ahora. ¿Eso que otro, doctor? Bueno, sí puede ser que sobre todo las personas obesas tienen mucha tendencia. Sí. De ahí te iba a decir que es importante, por ejemplo, la dieta. La dieta tiene mucho que ver, porque claro está, en la medida que tú comes o no cosas que te pueden hacer engordar, que pueden hacer aumento de peso, te van a predisponer realmente. Sí. Pero no es que sea una causa como tal, pero puede predisponerte realmente a la aparición de miomas. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el estudio que se hace para darnos cuenta que tenemos fibromas? O la mujer, obviamente, que tiene fibromas. Exactamente. Mira, el diagnóstico es muy fácil. Lo primero es la clínica.
Cuando el paciente va donde ti realmente porque te dice, doctor, yo tengo una sensación de peso en bajo vientre. Ese es el síntoma, el Una peso, de las sí. sintomatologías que van por eso, tengo una sensación de peso. Es una paciente que si el mioma es grande, orina con mucha frecuencia porque está comprimiendo la vejiga, no permite que la orina se quede en la vejiga como tal. También sufren mucho de estreñimiento, hemorroides. Son pacientes que tienen más o menos esas características. Sí. Cuando tú la examinas, tú vas a encontrar un útero bastante aumentado de tamaño, dependiendo, claro está, del tamaño de los miomas. Sí. El útero normalmente tiene alrededor entre 5 a 7 centímetros. Vas a encontrar un útero de 8, 10, 15, hasta 20, hasta 30 O centímetros. sea, se la abulta entonces. Claro que sí. tiene un Hay abultamiento miomas, mira, Pablo, hay miomas que crecen, Parecen embarazos. que parecen un embarazo. Sí. Yo he tenido experiencia con miomas de hasta miomas de 50 centímetros. O sea que son prácticamente comparables con un embarazo. Sí. Y otra de las formas de diagnóstico, que es la que te va realmente a complementar el diagnóstico, es la sonografía. Tanto se puede hacer por vía transvaginal cuando los miomas son pequeños, ya también se puede hacer por vía pélvica, o sea, por arriba, cuando los miomas ya son grandes. Ya, como un embarazo, doctor. Como si fuera un embarazo, exactamente. Sí, total. Se va a ver una masa muy diferente al útero, y el diagnóstico en cierta forma es fácil. ¿Qué se hace, doctor? Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, de temas, de tumores, fibromas, de todo esto, la gente le causa temor. Piensan en cáncer, piensan en muerte, piensan en temas. Pero en realidad, ¿qué significa un fibroma cuando detectamos un fibroma y qué debe hacer esta paciente? Esa pregunta es muy interesante. Sí. ¿Por qué? Porque realmente nuestras pacientes, nuestras mujeres tienen que saber que los miomas son tumores benignos. Muy pocas veces se pueden malignizar. En un 0.5% de los miomas se podría malignizar en un momento determinado y es fácilmente tratable. O sea, nuestras mujeres tienen que saber que los miomas son realmente benignos. Eso es muy importante. No se pueden asustar cuando tienen un mioma. Claro está, pueden haber consecuencias por la aparición de los miomas o no. Por ejemplo, una que es importantísima son las anemias. ¿Por qué? Porque los fibromas o los miomas o los fibroadenomas, como también se le llama, tienen tendencia a producir menstruaciones abundantes. Hay una hipermenorrea. O sea, una madre es una mujer que tiene menstruaciones que le pueden durar mucho más de 5 días y al mismo tiempo un sangrado más profuso. Un sangrado profuso. Sí. Y eso la mete en una anemia severa porque pierde mucho hierro. Sí. De ahí que una alimentación buena en hierro es importante en ella. Sí. También otra de las consecuencias que nosotros tenemos que decir es que a veces pueden tener, la paciente que tiene miomas tienen trastorno de infertilidad. No se pueden descuidar con eso. Cuando tienen miomas y no pueden tener hijos, con mucha frecuencia esos miomas pueden ser causa de infertilidad. Sí. Tenemos que tenerlo bien presente porque hay muchas mujeres que no van al médico, no pueden salir embarazadas y cuando van donde uno, la topamos, mira, encontramos mioma y cuando le sacamos esos miomas o hacemos el tratamiento adecuado, esa mujer puede salir embarazada. Sí, o sea que hay que estar atentos a ese tipo de cosas. Doctor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cómo se tratan estos fibromas, estos miomas? El tratamiento va a depender, Pablo, va a depender de la edad de la paciente. Okay. Si es una paciente que tiene su familia formada, eso es otra de las cosas que... ¿Cómo así? Si ya tiene hijos, si tuvo sus hijos. Exactamente, si Sí. ya esa paciente tiene 3 o 4 hijos, tiene su familia formada y tiene una edad, por ejemplo, de 40, 45, 35 años, ya no va a tener más hijos, lo mejor que esa paciente puede hacer es hacerse o sacar los miomas, que eso se llama miomectomía, o puede hacerse una histerectomía. Ahora, si es una paciente que no tiene su familia formada, que tiene deseo de tener hijos, entonces se hace lo que se llama una miomectomía. Sí. En otros países hay otros tratamientos, como por ejemplo en los Estados Unidos, en países más avanzados, se hace lo que se llama una embolización del mioma. ¿Qué es una embolización? Le quitan la circulación a ese mioma y entonces ese mioma tiene tendencia a regresar. Sí. Eso es una medida que se seca. Se seca, esa es la palabra, Pablo. Se seca ese mioma. Sí. ¿Por qué? Porque al no llegarle nutrientes, al tú quitarle la sangre, pero nosotros en nuestro país todavía yo creo que no estamos haciendo embolización de miomas. Sí. Lo que sí también se puede utilizar,
y se hacen cirugías por laparoscopía. Sí. Con mucha frecuencia ya en nuestro país se puede hacer la misma miomectomía y la histerectomía también se puede hacer tanto por vía vaginal como por laparoscopía. Sí. O sea que dentro del tratamiento realmente tenemos muchas opciones para nuestras madres. Y lo más importante es, doctor, lo que usted decía de que esto no es el fin del mundo, es obviamente no es de cuidado, hay que tomar medidas, pero no nos alarmemos, no es, ¿verdad, doctor? Exactamente, Sí. eso no va a ser nada que vaya a producirle la muerte a un paciente, ni mucho menos. Claro está, la anemia sí es importante, Sí. eso sí es muy importante en ella. Sí, o sea que cualquier... Entonces, doctor, el chequeo, muchas mujeres hablaban del tema del chequeo. ¿Qué tan frecuente debe ir una mujer a chequearse? En otros programas... Porque es importante. Claro que sí. sí. En otros programas nosotros hemos hablado que por lo menos una mujer que no tenga nada, que sea una mujer totalmente sin problema desde el punto de vista ginecológico, por lo menos debe ir 1 o 2 veces al ginecólogo. Al año. Al año. Sí. Y en esas 2 visitas que le debe hacer al ginecólogo, el ginecólogo tiene que hacer lo que se llama una medicina preventiva. Como siempre hablamos de su papá Nicolau, Sí. una buena historia clínica, un buen chequeo, y si hay lesiones de esa categoría las vamos a detectar. Sí. Casi siempre seguro. Hacerse por lo menos 1 o 2 veces al año una sonografía pélvica o una sonografía intravaginal para nosotros tener un control de ese paciente sin ningún problema. Así es, señores, y lo más importante es saber que la prevención es la mejor cura, Claro el mejor que sí. tratamiento, la prevención. Por eso el doctor, esa recomendación de ir mínimo 1 o 2 veces al año, si usted no tiene nada, porque si tiene que ir Claro, más, pero claro. si no se siente nada, vaya 1 o 2 veces al año y puede prevenir cualquier tipo de situación futura. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes Siempre por la agradecemos invitación. muchísimo su participación. Cómo no, gracias. Y nada, conocer sobre este tema de los fibromas en el día de hoy. El doctor José Miguel Sánchez estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro amigo el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña, así que no se vayan.